Buenos días a todos. Soy Jocelyn Gottschlich, soy mamá de Nicolás, quien vive con síndrome de Angelman. Soy parte de la Junta Directiva de FAST Latinoamérica y fundadora de FAST Chile. Hoy tengo el honor de presentar a Claudia Marimón. Claudia es profesora de Educación Diferencial, titulada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con máster en Orientación Educacional. Especialista en Comunicación Aumentativa Alternativa, con una amplia trayectoria en formación, asesoría e implementación de sistemas de comunicación en contextos educativos, clínicos y comunitarios. Es miembro además de la Sociedad Internacional de CAA e integrante del Comité Académico de la misma sociedad en español. Se desempeña como directora del Diplomado de Comunicación Aumentativa Alternativa en la Universidad del Desarrollo y forma parte del equipo profesional del Centro de Rehabilitación Neurológica Mancay. Pero más allá de sus títulos y su experiencia, hay algo que realmente la define: su profunda convicción de que nuestros hijos tienen mucho que decir. Claudia ha contribuido a que la comunicación aumentativa alternativa deje de ser una alternativa lejana para convertirse en una realidad concreta y accesible para toda Latinoamérica, acompañando a muchas familias a través de clases presenciales y virtuales de lectura compartida. Claudia nos hablará acerca de las estrategias de lectoescritura en comunicación aumentativa alternativa. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí, por tu trabajo y por todo lo que has aportado a esta comunidad. No me voy a poner detrás de esto porque si no, no me veo. Bueno, quiero agradecerles y decirles que estoy muy emocionada y contenta de estar hoy aquí con todos ustedes, muchos a quienes conozco presencial, pero también a muchos que me he reencontrado aquí en forma presencial y realmente eso me pone muy contenta. Pero lo más importante es que voy a hablar aquí, voy a continuar con los temas tan interesantes que escuchábamos ayer, y es por eso que vamos a seguir hablando de ciencia, pero vamos a hablar acerca de la ciencia de la lectura. Y en ese sentido, vincularlo obviamente con lo que es mi pasión, que es la comunicación aumentativa y alternativa. Se me olvidó que tengo que avanzar. Bueno. Ahí están un poquito de mi historia, pero la verdad es que mi historia la construyen ustedes, la construyen sus hijos. Comunicación aumentativa y alternativa es el uso de herramientas, de sistemas, de estrategias para apoyar a una persona que no puede comunicarse 100% a través del habla. Perdón. La comunicación aumentativa y alternativa se utiliza para aumentar la capacidad de una persona para hablar o para comunicarse, o bien para utilizarse de forma alternativa, es decir, si el habla no surge como todos estamos esperando, como quisiéramos, poder implementar estos recursos apoya a la persona a poder expresarse. Y la expresión, que muchas veces nos imaginamos que es solo oír palabras, es la forma en la cual nosotros manifestamos y expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos gusta. Por lo tanto, cuando hablamos de expresarnos, necesitamos cualquier forma que nos permita expresarnos. Hoy en día, por ejemplo, muchos de ustedes me dieron ánimo y yo los veo ahí diciéndome bien Claudia o fuerza, no sé. Y entonces, claramente sabemos que el habla es una forma de comunicación, pero no siempre podemos utilizarla. Si ustedes ahora quieren conversar con alguien, enviar un mensaje, probablemente no van a poder hacerlo hablando, van a tener que escribir. Y entonces ahí vemos que un poco todos somos usuarios de estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, y también que en ciertas oportunidades son las formas en que tenemos que comunicarnos, diferentes al habla. ¿Cómo lo hago para ver este video?
Vale. Ahí. Mira, acá. Mira, acá están los animalitos. Acá. Ahí. Otro, a ver. Bueno, él es Andrés y su hermano Matías, son chilenos. Y la verdad es que ahí vemos cómo la comunicación surge desde lo que los niños quieren decir. Yo quería que mostraran otro animal, pero ellos querían repetir nuevamente el lobo y aullar. Por lo tanto, vemos que la comunicación va mucho más allá de lo que nosotros como adultos queremos, sino que más bien va desde dentro de lo que cada uno de nuestros niños quiere decir y cómo lo pueda decir. Por otra parte, hoy vamos a hablar de la alfabetización, de la lectoescritura. Es el proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura y la escritura, que nosotros solemos relacionarlo con la entrada a la escuela, cuando los niños comienzan ya con una profesora, una enseñanza. Pero la verdad es que la alfabetización comienza al nacer. Nosotros nacemos en un entorno donde las letras están presentes, donde podemos circular por las calles viendo el letrero, el medicamento que ustedes le dan a los niños, que lo ven muchas veces al día o en varias oportunidades, tienen letras. Estamos en un entorno donde la estimulación, las letras, están presentes. Y es por eso que comienza al nacer en esta inmersión literada, y entonces los niños comienzan mucho antes de ir a la escuela y de que nos enfoquemos en su enseñanza de la lectura. Por lo tanto, la alfabetización se va desarrollando como un proceso continuo desde que nacemos hasta que somos adultos, donde vamos perfeccionando estas habilidades. La alfabetización, entonces, parte de forma emergente, de forma inicial, e incluye todas las experiencias previas a leer y a escribir, y esa comprensión temprana que muchas veces ni siquiera percibimos en los niños, de que las letras, los números, estos símbolos tan abstractos tienen un significado y que sirven además para comunicar algo. Y es muy probable que si ustedes piensan en esa forma en la alfabetización, es probable que sus niños ya reconozcan cuál es la comida favorita o la marca predilecta, o dónde hay letras que pueden servir para que, por ejemplo, la mamá sepa algo, nos ven leer. Por lo tanto, todo este proceso previo a la lectura va siendo la base sobre la cual ellos van a construir esta lectura más evolucionada, más avanzada. Pero sin esta etapa inicial, sin esta etapa emergente, no hay bases sobre las cuales construir algo que probablemente cuando los niños van creciendo nosotros queremos que empiece a aparecer. Por lo tanto, aquí es la conexión que hacemos con la comunicación. Normalmente nos imaginamos que la comunicación, la alfabetización son procesos digamos, separados, paralelos, que vamos trabajando las dos cosas, o bien sucesivos. Mi hijo no habla, entonces ¿cómo voy a estar pensando en enseñarle a leer? Bueno, quiero comentarles que la conexión entre la alfabetización y la comunicación es como un camino muy entrelazado. Por lo tanto, todo lo que ustedes hacen en comunicación apoya también a la alfabetización. La alfabetización amplía el potencial comunicativo de sus hijos, de todos nosotros, porque obviamente aprender a leer nos abre un mundo de oportunidades, una herramienta fundamental en nuestra vida. Por lo tanto, cuando una persona que tiene desafíos en la comunicación aprende a leer o comienza en estas etapas de alfabetización temprana, empieza a potenciar su comunicación. Y por otra parte, la comunicación aumentativa, el uso de sistemas aumentativos y alternativos, les permite a los chicos participar
en las experiencias que todos los niños necesitan vivir para aprender a leer. El lenguaje y la alfabetización se desarrollan de manera integrada. Yo no puedo decir, hoy voy a aprender las letras, mañana voy a escuchar el sonido de las letras, luego voy a hablar o a usar comunicación aumentativa, por ahí después voy a leer o a escribir. Todas estas áreas se van utilizando y se van desarrollando de forma interrelacionada y apoyándose una a otra a lo largo del desarrollo. Ustedes, por ejemplo, desde que nacen sus hijos, les hablan, les cantan, leemos frente a ellos, luego ellos nos escuchan, muchos de ustedes yo sé que han hecho grandes esfuerzos y hacen día a día por apoyar las formas aumentativas y alternativas de comunicación de sus niños, aunque muchas veces lo que me dicen, no, Claudia, todavía no estoy usando el sistema, no he empezado a incluir el Proloquo en las rutinas, y en realidad sí han hecho grandes esfuerzos en la comunicación de sus niños. Estoy seguro que si levantamos la mano aquí, ¿cuántas mamás o papás saben cuando a sus hijos algo les gusta? Bien, niños que comunican, papás que observan. ¿Quién sabe, por ejemplo, bueno, lo que no les gusta? Yo creo que ya todos más o menos suponemos que lo comunican claramente. Pero, por ejemplo, alguna preferencia, algo que ustedes sepan de sus niños, levanten las manos. Bueno, todos. Y eso nos habla, por una parte, de este desarrollo integral del lenguaje y también de la alfabetización. Estoy segura que muchos niños toman los libros, los manipulan, quizás no de la forma que nosotros esperamos, porque tienen harta fuerza y les gusta probarlos con su boca, bueno, pero son formas de acceder a la alfabetización. Si yo no tomo un libro de la forma que sea, probablemente no voy a aprender, no va a mejorar esa interacción con esos recursos. Por lo tanto, piensen que todo lo que hacemos en esta comunicación, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de el gran esfuerzo y el potencial que ellos tienen para hacernos saber lo que quieren. El otro día vi una mamá que me decía, yo por ejemplo, si mira hacia un lado, sé que está queriendo tal cosa, y si mira un poquito hacia el otro, sé que es otra cosa la que quiere. Claro, y eso es comunicación, son esfuerzos enormes que hacen sus hijos para expresarse. Por lo tanto, la comunicación aumentativa facilita la alfabetización. Son sistemas, obviamente, que no están diseñados para comunicarse, pero en esta integración de formas, claramente son los recursos que nos van a permitir interactuar con un cuento, ver letras o repetir las letras en el dispositivo, nombrar palabras que están en un cuento que estamos leyendo, practicar todas las habilidades que los niños y que nosotros mismos vivenciamos para poder llegar a aprender a leer y a escribir. C. C. ¿Ya? ¿Está? J. ¿Estás seguro? I. Ah. Espera, vamos escribiendo las de a una, mira. ¿Con mayúscula? B. B. I. Muy bien, solo una. Ahí está bien, ahí está bien. Esta. N. M. N. Esta. C. Y la última. O. ¿Ya? ¿Te ayudo a armar?
Oh, no importa. ¿Quién es ese? Bingo. Bingo. ¿Y quién es Bingo? Bingo. Muéstrame la foto de Bingo aquí para que salga en el video. Anda a mostrar la foto de Bingo. Bingo. Ah, Bingo. Bueno, ahí teníamos el... Bueno, esas son experiencias que yo me emociono cuando lo veo, porque eso que vimos parejito, olviden lo que nos costó, la cantidad de veces que recogimos los bloques del piso, muchas cosas que nos hicieron divertirnos mucho en realidad. Pero si en mi mente hubiese estado que él deletreara las palabras rápido, que lo hiciera con la eficiencia que yo soñé la primera sesión, probablemente me hubiese frustrado yo y nos hubiésemos perdido eso que es leer y escribir, que es interactuar con los textos, jugar con las letras antes de leer. Y obviamente vamos viendo que si nosotros sistematizamos y hacemos esto con intención, es probable que vamos a ir logrando más que avances, porque yo sé que los avances son siempre el sueño, pero entretenernos, compartir y principalmente crear oportunidades. Si yo pienso que la lectura es sentarnos con un libro, dar vuelta a las páginas correctamente y luego responder preguntas como de quién era el personaje principal o de qué color era la capa de Caperucita Roja. Buena pregunta. Bueno, preguntas que hacemos los adultos cuando leemos. Ay, ¿cuántos cerditos había en el cuento de los 3 cerditos? Ah, buena pregunta. Sin embargo, no es mejor decir, por ejemplo, ¿te gustó? ¿Qué miedo? ¿Qué feo el lobo? No, yo no quiero volver a leer este libro. Son emociones, son interacciones que son fundamentales para poder en algún momento expresar la lectura. Ahora, respecto de la alfabetización, la comunicación y el síndrome de Angelman, les quiero contar que hay investigación, ciencias, números, ¿verdad?, que nos dicen que la mayoría de los estudiantes con síndrome de Angelman se encuentran en un nivel emergente de desarrollo del lenguaje y la comunicación. Eso quiere decir un punto de partida. Y cuando estamos en el punto de partida, nadie sabe dónde va a llegar. Y ahí, bueno, yo puse a Félix en sus primeras exploraciones leyendo un cuento de unos patitos. Y claro, él está por su edad en una etapa emergente de la alfabetización y el lenguaje, pero la verdad es que podemos ser lectores y escritores emergentes en cualquier etapa de nuestra vida. Por lo tanto, aquí veo jóvenes, jovencitas, niños, niñitas, y todos ellos están, bueno, sé que hay algunos más avanzados, pero en la etapa emergente de la alfabetización y muchos también en la etapa emergente de la comunicación y el lenguaje. Pero como les digo, todos estamos en un punto de partida y todos podemos ser lectores y escritores emergentes. Si nosotros decidiéramos tomar, por ejemplo, clases de alemán, los que no sabemos alemán, seríamos comunicadores y lectores emergentes de alemán. Por lo tanto, podemos ser a cualquier edad. El síndrome de Angelman implica múltiples desafíos y no los voy a mencionar porque la verdad es que están y no tengo cómo eliminarlos hasta que nos salgan todos estos medicamentos increíbles y maravillosos, ¿verdad? Por lo tanto, estos desafíos afectan a cómo los estudiantes aprenden, a cómo los estudiantes procesan la información, cómo nos demuestran su conocimiento. Y ahí una vez más estamos nosotros, que es lo que estamos esperando que ellos nos muestren. Pero claramente todos estos desafíos no reflejan su potencial de aprendizaje. Y siento que muchas veces los papás no tienen o no les hemos hecho, quizás los profesionales, a los papás, las preguntas claves para poder identificar lo que son estos potenciales de aprendizaje, este potencial que a lo mejor no lo vemos de la forma que todos estamos esperando.
Entonces decimos, no, es que él es impulsivo. Bueno, qué ganas de tener esa impulsividad, porque la impulsividad me lleva a aprender. Qué ganas de querer tomar un objeto con los desafíos que les implica, yo lo sé, pero adaptemos esos objetos, y en este caso los libros, los lápices, para que ellos puedan acceder a ellos. ¿Qué dice la evidencia? Que es un tema que aquí obviamente nos convoca. Es que los estudiantes con síndrome de Angelman pueden desarrollar habilidades de lectoescritura. De hecho, hay personas con síndrome de Angelman que leen y escriben, siguiendo ciertos principios similares a los de cualquier estudiante. Y es ahí donde muchas veces los profesionales queremos ponernos creativos y buscar estrategias muy distintas. Pero la verdad es que todos nosotros aprendimos con técnicas que funcionan, estrategias, metodologías que funcionan. ¿Por qué un niño con síndrome de Angelman va a necesitar estrategias distintas? Si a mí no me hubieran enseñado las letras, si no me hubieran dado acceso a los libros, si no me hubiesen leído cuentos, no hubiese aprendido a leer. Y entonces es muy importante y está muy evidenciado que las personas aprendemos a leer, sea cualquier la condición que tengamos, utilizando los mejores métodos para aprender a leer y escribir. Obviamente, ellos necesitan una enseñanza más sistemática, más intensiva, más consistente. El acceso a oportunidades significativas de alfabetización es obviamente un factor fundamental. Es decir, si una persona no accede a experiencias de alfabetización que no siempre tienen esta forma como de una clase de lectura y escritura, hace que muchas veces surjan barreras de acceso y limitaciones que no tienen necesariamente que ver con las características de los niños con síndrome de Angelman o las personas con síndrome de Angelman. Porque obviamente si yo no les enseño a leer, no les doy oportunidades, no nos disfrutamos esas actividades con los cubitos en el piso, probablemente no estoy dando experiencias significativas necesarias para aprender. Muchos de las personas con síndrome de Angelman y otros desafíos tienen como principales barreras la exclusión de la instrucción de alfabetización, es decir, cómo le voy a enseñar a leer, por lo tanto sus planes de educación especial, inclusiva o como sea, no incluye o los excluye de esta instrucción. Muchas veces familias y profesionales tenemos bajas expectativas. Solemos ver a los niños con tantos desafíos que no nos imaginamos que puedan leer. Cuando nosotros no nos imaginamos, no ofrecemos oportunidad. Métodos inadecuados. Se utilizan métodos inadecuados que no tienen ninguna evidencia y que si fueran tan buenos ya los estarían utilizando en la educación regular y tendríamos tremendas investigaciones acerca de esos métodos especiales que hacen leer a niños especiales. Falta de profesionales capacitados. Necesitamos aprender. La verdad es que es muy cómodo quedarnos con lo que nos enseñaron en la universidad o donde cada uno se formó, pero necesitamos actualizarnos. Imagínense que todos estos doctores que nos deleitan con una información increíble hubiesen decidido quedarse con lo que aprendieron cuando salieron de su universidad. ¿Estaríamos confiando en toda esta investigación? ¿Estaríamos confiando en estos medicamentos? Por supuesto que no. Necesitamos formarnos, aprender, actualizar. Y muchas veces también los sistemas de comunicación los seguimos usando siempre desde los pictogramas, que es muy importante, pero también es una gran oportunidad, como veíamos en el video, de que los niños sepan que hay letras, que podemos a veces cuando no están las palabras en el comunicador, en vez de regañar y decir, Proloco2Go no tiene la palabra X, la puedo deletrear y ahí le doy experiencias, le doy oportunidad de interactuar con las letras. El modelo que se implementa de alfabetización integral emergente involucra a los estudiantes
con síndrome de Angelman en el uso del lenguaje simbólico con propósitos auténticos. Es decir, no podemos querer enseñar las letras si no tenemos un contexto. Por lo tanto, es muy importante generar instancias de participación, de interacción, donde estemos disfrutando, para que ellos puedan entender y comprender este sentido de la lectura. La lectura se disfruta, es chistoso y luego, obviamente, tiene letras y símbolos más abstractos. Es fundamental entonces pensar para nuestros niños con síndrome de Angelman que necesitamos implementar esta instrucción integral. La instrucción integral tiene varios componentes y es una propuesta de investigadores en Estados Unidos en este ámbito, en diversos países, con niños con síndrome de Angelman y otros desafíos, que incorpora una serie de habilidades o de actividades, como es la lectura compartida, la escritura compartida, el conocimiento, la interacción con el alfabeto, los sonidos de las letras, y también tiempos de lectura y escritura independientes, es decir, dejarlos interactuar con los materiales que les van a enseñar a leer y escribir. Obviamente el uso de los sistemas de comunicación como una forma de acceder, toda la tecnología de apoyo es una gran ayuda para las prácticas de lectura y escritura. Obviamente la motivación, los intereses de nuestro estudiante, su participación activa es fundamental. Y entonces tenemos que buscar intereses, textos relacionados con estos intereses, material de lectura respetuoso con su edad. Imaginen, nosotros vamos a la clase de alemán y nos ponen, no sé cómo se dice, pero bueno, supongamos una manzana en alemán, plátano, el oso, el perro, el gato. No, necesitamos algo que nos interese aprender, que necesitemos aprender. Por lo tanto, partir de los intereses de estos niños y estos jóvenes, por ejemplo, el otro día me tocó conocer a Valentina, acá de México, y la verdad es que nuestra conversación, no fue una actividad de lectura necesariamente, pero nuestra conversación fue sobre la cantante que a ella le gusta y que veía en los digamos, afiches, en la publicidad, y eso era una experiencia de comunicación sobre un tema que a ella le interesó. La primera palabra o sus primeras interacciones con el comunicador fue para su palabra favorita, que era bailar y que la acompañaba con gestos. Por lo tanto, muy importantes son los intereses. Tenemos, afortunadamente, formas de evaluar este progreso que muchas veces nos ayudan a fijarnos en estos detalles, en estas formas emergentes de la alfabetización. Necesitamos evaluar de forma continua, contextualizada, por lo tanto, no podemos decir, no reconoce las letras y entonces paso al siguiente paso. Esta escala de Bridge es una escala que fue diseñada para evaluar preescolares, pero fue adaptada para personas con síndrome de Angelman por Erin Sheldon, que además de ser una estudiosa de este tema, es mamá de una hoy adolescente o más que adolescente ya con síndrome de Angelman. Por lo tanto, es muy probable que de la primera casilla en adelante ella está pensando en lo que nosotros necesitamos evaluar en nuestros niños y jóvenes en la etapa de alfabetización emergente. Esta escala, bueno, ahí puse yo la imagen original de su adaptación en inglés, pero se las voy a compartir para todos en español. Y van a ver que muchos de sus niños van a estar probablemente en la primera etapa, pero van a ir progresando. Y también se van a sorprender que muchos están en etapas ya más avanzadas. El plan de alfabetización necesita objetivos, necesita que seleccionemos libros adecuados, necesitamos que los sistemas de comunicación sean robustos, con mucho vocabulario. No puedo anticipar, por ejemplo, que los niños querían escuchar el lobo, sino que necesitamos dar mucho vocabulario a través de los sistemas de comunicación.
necesitamos coordinar todas estas actividades que brindan experiencia y necesitamos recursos adecuados. Libros accesibles, bueno, ahí vemos a Eddie con toda o parte de su biblioteca accesible. Pueden tomar un curso con Isabel Orellana, que es experta en adaptar todo tipo de libros. Y los lápices alternativos. Siempre pensamos en lápiz o escribir con lápiz, pero muchos de nosotros ya usamos el computador, muchos de nosotros podemos tener letras móviles, cualquier elemento que nos brinde las 27 letras del alfabeto es un lápiz alternativo. Esta alfabetización integral, bueno, tiene su base, obviamente, como les decía, en la investigación de Karen Erickson, David Copenhaver y muchas otras personas que se han dedicado a esta temática, por lo tanto, tiene mucha evidencia, muchos fundamentos también. Por lo tanto, para ir ya terminando, todos los estudiantes con síndrome de Angelman pueden aprender comunicación y pueden aprender a leer y a escribir, si cuentan con las oportunidades adecuadas. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque esa es una realidad que todos vivimos. No sabemos qué tan buenos vamos a ser en cada cosa que emprendemos. Lo que sí es que tenemos que comprometernos con enseñarles, darles las oportunidades como ellos las necesitan. Por lo tanto, motivación, entusiasmo, oportunidades, pasarlo bien con un libro nos acerca muchísimo a lo que es la alfabetización y obviamente nos abre miles de oportunidades de comunicación. ¿Preguntas? Preguntas creo que vamos a tener después un bloque, ¿no? Sí, de preguntas. Ok, bueno.